procurador César Azabache con nosotros. César, bienvenido. Gracias por estar aquí. Encantado, Jaime. Nos ocupamos ahora de los señalamientos que comienzan a efervecer en contra de la presidenta Dina Boluarte, y uno, claramente, es el del señor Shimabukuro, que, Dios mío, de pronto resulta que el ex jefe de la DINI lo puso de topo y tenía información siempre en inteligencia, lavado de ropa, comida y pasajes, pagos no declarados, de Shimabukuro a Boluarte, Shimabukuro con tickets de avión. ¿Cuánto puede todo esto envolver a la presidenta para ti? Mira, tengo una cuestión previa siempre en este tipo de casos, y es que hay 49 decesos documentados, más de 10 registrados en video. Uno, el de Santisteban, que implica una granada disparada a la cabeza de una persona. Concretamente fue una bomba lacrimógena. Correcto, disparada así, a 10 corta metros. distancia, Lo pusimos a la aquí. cabeza de una persona. Sí, lo pusimos al aire. Y eso insisto, es la primera línea de los casos legales que se debe aclarar en este país. Es cierto que Boluarte tiene a su favor la protección del famoso artículo 117, que ninguno de los partidos políticos que están en el Congreso ha querido retirar de la Constitución. De modo que de lo que vamos a hablar es de la segunda línea de casos, no de la primera. Los 49 muertos son los primeros. En lo que toca a Shimabukuro, hay que decir, Jaime, que este es el primer caso que va a poner bajo tensión la ley que convirtió en delito el financiamiento ilegal de partidos políticos fuera de los casos de lavado, que son los que se discuten. Claro. Sí, pues. Yumala, eso no es lavado. No. Esto es financiamiento ilegal. Así es. Significa no declarado. Correcto. Y la OMP ha saltado. De acuerdo. Financiamiento de fuente prohibida o financiamiento ocultado en las declaraciones que deben hacer quienes manejan una campaña. Podrían ser las dos cosas. La segunda es más probable. Por supuesto. Además parecen que concurren. Porque no están revelados, eso ya está claro. Y no está claro tampoco de dónde vienen los fondos. Shimabukuro ha dicho las cosas a la vez. Son míos y son de empresas. Y habría que ver el balance patrimonial de Shimabukuro. Por supuesto, de dónde viene el dinero que él tiene, mía. si es un acopiador o si es un aportante que ha sido mantenido. O si es una lavandería. O si es una lavandería, que es una posibilidad. Que hay hartas lavanderías. De acuerdo, porque es una sociedad que tiene economías criminales profundamente expandidas, sí. Pero, digamos, sobre economías criminales todavía no hay nada en esta historia. Por lo pronto hay una historia muy fuerte ya sobre fondos no revelados en campaña, que podrían también ser de empresas. En cualquier caso, hay suficiente para una investigación en forma. Pero lo más importante es que se trata de un evento ocurrido antes que la señora Boluarte sea incluso ministra. ¿Por qué es importante eso? Porque en junio del 2006, siendo Pablo Sánchez fiscal de la Nación, el primero de los casos Humala, el primero que se refirió a los 3 millones entregados por Odebrecht en campaña, provocó una decisión en la que la Fiscalía de la Nación declaró que las protecciones constitucionales de los presidentes de la República no aplican para hechos anteriores a la asunción del cargo. De modo que el caso de financiamiento ilegal de Dina Boluarte puede y ha comenzado a ser investigado por una fiscalía común, no por la fiscal de la Nación. Pero ¿cuánto le protege o no la inmunidad? Nada en absoluto. Nada en absoluto. Puede ser, incluso la pueden citar. Primero la pueden citar, segundo la pueden investigar, tercero, a diferencia de lo que pasó con Castillo, pueden pasar investigación preparatoria sin necesidad de que intervenga el Congreso. Sin necesidad de que intervenga el Congreso. Por ser, hay que repetirlo, actos anteriores a su gobierno. Del mandato. Hay que decir además esto, Jaime. El 117 es una norma de protecciones que no tienen ningún fundamento serio en la Constitución, más allá de haberse mantenido desde 1865 irreflexivamente, sin ninguna atención institucional. De modo que es una norma que hay que interpretar, como hizo Pablo Sánchez en junio de 2006, con muchas restricciones. En consecuencia, si leemos esa decisión, la de Sánchez, con cuidado, Dina Boluarte puede ser incluso acusada y llevada a juicio, aunque sea presidente, en la medida que los hechos son anteriores a la asunción del cargo de ministro. Ahora vamos a los hechos, ¿qué te parece? Porque comienza el señor Shimabukuro a hablar, comienza a decir, oiga, se le ha lavado la ropa, se le ha dado comida, se le ha dado pasajes, y esto, como se describe, es Shimabukuro, ella requiriéndolo, y por lo bajo. Nunca se dijo, esto
cuánto la compromete Pero se compromete como autora. y si es que puede eventualmente un proceso llevarla a la cárcel. Pero es que, por supuesto, ¿qué es lo que ocurre, Jaime? La ley que convirtió en delito el financiamiento ilegal para partidos políticos no está organizada sobre cargos formales. No se trata del tesorero, el presidente del partido, el principal candidato. Se trata de quien maneja cuentas de campaña. Y hasta donde se ha conocido ya la famosa, creo que es la libreta amarilla, ¿no? Sí. Ese diario que de varias Siempre maneras nos hay un recuerda la diario, una agenda, de Madrid, un ¿no? diario, sí. Esa libreta amarilla contiene notas que muestran a una persona, la señora Boluarte, Esa libreta mandando amarilla sobre canta otra. sola. Canta, baila, habla y testifica. Y de varias maneras, ahí hay primero una relación de control. Ella controla lo que hace la persona que llena esos registros. Segundo, que es muy importante, pasó también en el caso de Nadine, la magia de estas evidencias está en que fueron escritas en tiempo real. Ajá. De modo que es imposible falsificarlas. Lavandería, 50 soles. Ya Día, está, anotado. fecha, hora, reunión. Boleta, Una factura. Ahí está. serie de datos verificables que le dan solidez a aquellos elementos, aquellos datos, aquellos relatos que contienen gastos, fondos. ¿Esto cuántos años de prisión acarrearía? Bueno, eso va a depender si se confirma o no que hay empresas vinculadas a esto. Si se confirmase Podría llegar hasta 8 o 12. a la señora Boluarte. ¿Sí? Wow. Es mucho. Es que, de nuevo, tenemos que dejar de pensar en el Perú que las penas solo son importantes si pasan de 15 años, ¿no? No, Las no, no, penas no. son importantes a la medida que Esto se es puedan grueso. hacer efectivas. Claro. Correcto. O sea, esto sí se hace efectivo. Esto se puede Y hacer se efectivo. consolida en una y se condena. pone gordo como Sobre todo parece. Porque no hay ninguna regla, Jaime, ninguna. Si seguimos la decisión de Pablo Sánchez, que limite esta investigación en su derrotero continuo. Claro, no por ser Pablo Sánchez, quizá eso es bueno explicar al público, sino porque sienta lo que ustedes llaman precedente. jurisprudencia. Claro, es una decisión precedentes, de la Fiscalía de la ¿no? Nación que en principio vincula a los siguientes fiscales de la Nación, salvo que encuentren una decisión objetiva, una razón objetiva para apartarse de ella, y en este caso no encuentro cuál pueda ser esa razón. De hecho, como vengo diciendo, el 117 es una norma que históricamente va camino a ser abrogada de la Constitución, no a confirmarse. Claro. Entonces, las protecciones no se van a ampliar, se van a reducir. Pero además, Jaime, hay un segundo elemento. Los relatos de Shimabukuro no solo hacen referencia a fondos entregados para la campaña que no han sido declarados, también hacen referencia, aunque con menos intensidad, a la posibilidad de que algunos de los aportantes, manejadores de empresas, hayan luego obtenido beneficios o ventajas en contratos públicos en el tiempo en que la señora Boluarte era ministro. Segunda cuestión. Porque ahí es muy común que el favor se paga. Y ahí está pues la gran regla que Odebrecht creó. En vez de sobornar a alguien por una decisión, pues entreguémosles dinero antes y cobremos el favor después. Rompamos la inmediatez entre el soborno y el favor. Lo diferimos, apostamos a todos los caballos y después cobramos. De modo que si llega a ser cierto que además de recibir fondos ocultos en campaña, sus aportantes, estoy pensando en esa referencia que hizo Castillo en la entrevista con Hildebrand a los compatriotas de Zarratea, ¿no? Ajá. Si los aportantes recibieron favores en el periodo en que la señora Boluarte era ministra de Estado, pues entonces hay un segundo caso distinto, que puede tener que ver con colusión o con negociaciones incompatibles, delitos que pueden tener penas de por lo menos 6 años, que siguen siendo penas que se hacen Ya. efectivas y que tampoco... Ya me mareé, o sea, ¿cuánto? Al final son, Dios mío. 14 años si sumamos las dos cosas. Wow. Pero además lo importante... O sea, miren qué importante eso, ¿no? Que yo no sé si en todo momento la intención de la señora Boluarte, ojo, no soy su defensor, jamás lo sería, tengo que ser un crítico y soy un crítico del poder, esa es mi función como periodista, pero el Perú es un poco así, ¿no? Ya, sí, el pasaje, ya, claro, pero llevamos esa intención de esconder las cosas. Mira, ¿Ah? te cierro el argumento legal para entrar exactamente a lo que Es acabas de producto decir. nacional eso. Muy brevemente, ¿ya? A ver, ese segundo caso tampoco tiene protecciones constitucionales en tanto presidenta. Solo tiene las protecciones del ministro. Ya. De modo que solo hay que salvar el escollo del Congreso.
y no sabemos todavía qué Congreso lo va a discutir. Sobre lo que acabas de decir, dos frases muy cortas. La primera, cuando se escribió la ley contra el financiamiento ilegal de campañas, estábamos todos y todas pensando en Odebrecht, en las grandes constructoras, en negociaciones de alto nivel. En millones. En millones. Definitivamente la ley dejó debajo del radar la circulación de fondos informales en campañas. En un momento, y lo dejó fuera del radar porque creo que en el 19 no éramos conscientes, creo que no fuimos conscientes del modo en que la informalidad, no hablo de economías ilegales, que eso lo veo activo, sino la informalidad estaba penetrando en la política. Retirado del esquema el papel de las grandes constructoras, lo que hay es una ebullición, donde quienes manejaban campañas y contratos en municipalidades y regiones han entrado en la Liga Mayor, con absoluta impunidad y desparpajo. Como un saco, ¿no?, lleno de boletas, comprobantes, sellos y muchos billetes así sucios y monedas tiradas. Y eso es un poco el Perú. Y que empiezan a acumularse, ¿no? acumularse. Claro. Y entonces los manejadores de contratos sencillo. municipales ¿Qué hago han con estado el sencillo? No, yo te diría más que qué hago con el sencillo. Eso es un... ¿O dónde guardo el sencillo? Ayer saqué la escultura del parque, hoy día quiero un contrato de petróleo. Y como se desarmó la capa superior de la corrupción institucionalizada o enquistada en el manejo del gobierno, pues entonces la segunda fila pasó a ser primera. Y eso creo que es lo que explica la torpeza, la impunidad, el desparpajo, el descuido con el que se describen y se descubren esos crímenes. Eso trajo Castillo. Y no hay que olvidar que la señora Boluarte traía el mismo pentagrama, la misma estrategia, la misma informalidad. Déjame decirlo con una frase. Cuando el Congreso decidió perdonar el caso del Club Apurímac, la señora Boluarte tuvo la oportunidad de convertirse en otra persona. Creo que no lo ha hecho. El ex procurador anticorrupción César Azabache con nosotros. Gracias, César. Siempre es un gusto. Y además nos describe, César, lo que es en buena cuenta el Perú, ¿no? El Perú es eso, informal, ¿no? 80%. Éramos 70 antes de la pandemia y ahora somos 80% y todo se maneja así. Lamentablemente es así. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los contras es lo que acabamos de hablar. Partidos políticos, ya partidos políticos, manejando el dinero como si fueran rifas y sacando las monedas de donde bien se pueda. Así es el Perú. Pero cuando yo digo así es el Perú, no es que lo esté normalizando. Todo lo contrario, lo ponemos en pantalla, lo enrostramos y decimos, podemos cambiar. Porque después hay una ley que hay que respetar. Y la señora Boluarte, de acuerdo a lo que nos ha dicho César hoy, está en problemas. Esto fue Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Quédense con nosotros porque viene Milka Yo con Punto Medio. Buenas noches.